Presagios. Yo moriré entre arrecifes y tú en un bosque de sabinas. Pero antes... Que acierten las dudas y las letras nos cambien. Que tiemblen los templos y que vivan los vivos. Que se infierne el cielo, que tu diario me añore. Y mi arena te mueva. Pero antes... Que yo sea tu lenta tramontana y te despeine mi poniente tendido. Que los labios, coches de choque, que los vasos beban palabras. Que la noche también nos trasnoche. Que tu lengua deje huellas de fiera. Por los altos corredores de mi corazón. Pero antes... Fumaremos muérdago, comeremos minutos. Ganaremos derrotas. Cerraremos las misas. Celebraremos los bares. Rezaremos novelas. Y tal vez nos crea Dios. Pero antes... Que salgan las balas de tu ruleta rusa. Que vengas a verme morder el polvo. Que beses mi suelo como una papisa. Que la tarde no llegue demasiado tarde. Que la ley del deseo se debata en las cortes. Que el tiempo no tenga ni prisa ni reloj. Que se acabe el mundo y quizá el tabaco. Pero antes... Pero antes, yo moriré entre arrecifes. Y tú en un bosque de sabinas. Hola a todos cuantos se asoman a esta ventana sobre la poesía dentro del ciclo de Música de Lobo, patrocinado por la Fundación Carlos Edmundo de Ory y Onda Cádiz. Quisiera manifestar mi admiración hacia Javier Ruibal, Pasión Vega, Rosalén, Zenet, Marwan, Pablo Clano y Andrés Suárez, que todos ellos son el mejor elenco posible de heraldos de lujo para brindar voz a los versos de Presagios, el poema que acaban de leer. Presentar a Juan José Tellez es tarea simple. Su larga trayectoria profesional, tanto en el ámbito del periodismo como de la literatura, con especial significación en la poesía, le han hecho recibir algunos de los galardones nacionales más prestigiosos e incluso le han deparado reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Decir que con casi una cuarentena de obras publicadas se constata el talento creador de este hombre proteico y de mil facetas, eso no es descubrir nada nuevo. Pero presentarlo en tan solo un minuto, como se me ha pedido, aboca a uno a esa tesitura recogida en aquel genial monólogo de Lelutier por boca de Marcos Munstock. ¿Qué podemos decir sobre Juan José Tellez que no se haya dicho ya? E incluso que sí se haya dicho. Así que sin más, vamos a pasar a analizar su último libro, Los amores sucios, y a mí me gustaría empezar preguntándolo a Tellez sobre una afirmación bastante sorprendente que contiene su poema La quinta columna. Tellez, ¿la lujuria fue siempre un acto de disidencia? Hombre, yo creo que como todos los pecados, la lujuria incluye una voluntad de disidencia, lo que no se sabe muy bien si es orgánica o racional, pero sí, siempre la lujuria es un acto de disidencia, aquello que se aparte de eso que llamamos el sentido común, siempre es un acto de disidencia. ¿Contra qué? Pues contra distintos ángulos de eso que llamamos civilización. Hay quien entiende que se defiende la democracia encarcelando a un rapero, que mejor estaría en un club de escritura creativa, y hay quien piensa que se defiende la democracia lanzando piedras o quemando contenedores, y que a veces, como decía Felipe Benítez en un reciente artículo, es sorprendente cómo los antifascistas pueden utilizar métodos fascistas.
Por lo tanto, la disidencia siempre es un lugar en ningún sitio, un lugar fuera de la ley, un sitio forajido, y la lujuria también. Sí, como el poema es breve, para no despistar a los posibles telespectadores, voy a leerlo. Quinta columna. No lamento que el déspota a menudo imparta largas conferencias sobre derechos humanos, ni que le rindan honores las Naciones Unidas, o que declare en prensa que la democracia no debe imponerse si nadie la busca. Al menos en este instante no fustiga presos, ni decreta penas de muerte, ni vigila tan estrechamente los aposentos reales, donde oculta gozosa la primera dama aquellos que gustan del deseo reverde. La lujuria siempre fue un acto de disidencia. En estos tiempos de jauría, donde un día te sorprende una youtuber División Azul 2.0 buscando el judío errante de Eugenio Zoe, y otro día te sorprende un liberal con pocas hechuras liberales, liberal en el bolsillo y poco en las costumbres, y en plena contradicción. Las disidencias son muchas. Las disidencias contra las disidencias también deberían serlo, y desde luego no me parece nada desdeñable la lujuria, sobre todo porque, salvo en caso de orgías o algún otro tipo de actividad sexual múltiple, la lujuria suele ser cosa de dos, y eso entraña que no haya camadas alrededor. Los Amores Sucios yo creo que es un libro muy adecuado a los tiempos de pandemia, porque Penguin Random House, aparte de ser una magnífica editorial, una magnífica composición del libro, ha tenido la precaución de poner en la contraportada al autor con una mascarilla para prevenir precisamente el contagio por aerosoles. En cualquier caso, Los Amores Sucios reflexiona sobre lo amado, sobre lo desamado y sobre lo vivido. Y a mí me gusta esa alusión sobre noctámbulos de los sueños rotos que figura en tu poema Nighthawk. ¿Es una reminiscencia a los años de noctambulismo militante y confeso? Evidentemente, pero no sé por qué dicen los años de... Yo soy un noctámbulo y lo sigo siendo, solo que ahora estoy exiliado de la noche. Es un destierro necesario porque necesitamos reconquistar la noche, y para eso no hay nada mejor que seguir vivos. Por lo tanto, es un destierro temporal de la noche, pero la noche sigue estando en mí, en muchos aspectos. Pero en ese también a mí me da grima ahora cerrar bares a las 6 de la tarde. Me parece absolutamente improcedente, inadecuado, o hacer una inversión de Drácula y meterme en el sarcófago para que no me pille la luna en lugar del sol. Pero es lo que hay. En cualquier caso, referido al poema, Nighthawk es un poema en torno a la noche, en torno a los personajes que transitan por la noche, en los bares reales, el que pintó Edward Hopper en ese mundo de desconocidos que se encuentran, de strangers in the night, de extraños o extranjeros en la noche, donde todo es posible. Es un homenaje a ese mundo, pero también es un homenaje a las noches personales. Uno vive, por lo menos los que tenemos una vida poco convencional, vivimos a menudo en una noche que no sabemos dónde desemboca. Dentro de la normalidad pues hay unas pautas, unos criterios, pero los que por alguna razón, por azar o por voluntad, hemos elegido otra forma de vida, también vivimos en una noche que normalmente acaba en soledad. Y creo que ese es el tono del poema. La primera imagen fue la de
la del cuadro Nighthawks de Hopper, pero hay muchas otras imágenes que se refieren no tanto a la noche real, sino a la que Juan de la Cruz llamaría la noche del alma. En Los amores sucios se incluyen también alusiones, rememoranzas a títulos, a obras, a citas de Ovidio, de Tennessee Williams, de François Sagan, de Francisco de Quevedo, de Susana Tamaro, de los propios Rolling Stone, e incluso incluye citas de Federico García Lorca y de Luis Eduardo Aute. Son en cierta manera una forma de tributo a gente, a lecturas, a momentos que te marcaron. Sin duda alguna, yo creo cuando se hablaba de la poesía de la experiencia o incluso Luis Antonio de Villena proponía después que pareciera agotado el canon de la poesía de la experiencia, de la otra sentimentalidad. Luis Antonio de Villena proponía la poesía realista, y recuerdo en una ocasión que conversando sobre todo esto me decía Jesús Fernández Palacio, pero ¿a qué le llamamos el realismo? Los sueños no son reales. Cuando vivimos buena parte de la vida dormidos y a veces soñando, es muy complicado deslindar lo que hay de realidad en mis poemas, de lo que hay de sueños, de ensoñaciones, de espejismos y por supuesto de lecturas, de música, del mainstream de la cultura. Por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, como saben todos en mis deudos, aunque he lucido la camiseta del Algeciras Club de Fútbol para animar a la gente a ir no sé yo cómo podría yo animarles, pero lo hice. Y recuerdo aquellos años de adolescencia con el Balón de Cádiz o el Carranza, que mi padre me llevó a ver al Barça de Cruyff, cuando jugaba Cruyff, y el Santos con Pelé. Para mí fue fascinante, no porque me gustara el fútbol, sino porque eran dioses. El fútbol es nuestro moderno panteón, y aunque no te guste, tienes que estar al tanto de quién es Zeus, quién es Júpiter y quiénes son las furias y los dioses menores. Y en ese sentido no solo hay música, cine, referencias literarias, de pensadores políticos, de pintura, de amigos, de gente a la que admiro, o elementos que de alguna manera me ayudan a construir la atmósfera del libro y la de los poemas, sino que también hay poemas dedicados a esa nueva mitología futbolística, como uno que se titula Días de Fútbol y que dice así: aquella otra mala temporada para el Cádiz coincidió con la derrota de tu vuelo entre mis dudas. No cabía salvación para el equipo, ni tampoco la victoria jugaba en la liga de lo que hasta entonces fueron mis costumbres. Sudamos la camiseta, eso nos honra, para evitar la goleada de la tristeza. El marcador final reflejaba una mentira. Puede que el árbitro se dejara sobornar por el hastío, pero el amor jamás estuvo fuera de juego. Ahora disputamos el tiempo de la prórroga con ganas de empatar nuestro deseo y que nadie nos impida la revancha. Del gozo salimos henchidos de una alegre furia, como la adrenalina en los rostros de los héroes del fútbol. Aprendimos a perder como aquel humilde club, pero no desesperes nunca. También por ello supimos saborear los días imposibles del triunfo. Cantamos victoria en la noche desnuda, con la sugerente dulzura de los felices tiros a puerta que en otras temporadas nos negara el azar, una mala estrategia o nuestra invencible condición de perdedores. Yo me pregunto si ese sello nómada que ha tenido toda tu realidad y prácticamente todo lo cotidiano que tu vida, no tiene una fuerte presencia en un poema de este libro,
en el que afirmas que los taxistas, ya sabes, suelen estar locos. ¿Eso es por efecto de tus muchos viajes de aeropuertos a estudios de televisión, etcétera? Bueno, yo soy mucho del taxi. Hay un célebre poema de Luis García Montero que era así, un verso: si tú me llamas amor, yo pillo un taxi, yo cojo un taxi. Yo jamás, debo confesarlo, yo jamás he utilizado Uber ni algún otro empresa al uso. A mí me gustan los taxistas, las taxistas, desde aquellos que son capaces de urdir todo un entorno de muñecos Disney con crochet para llevar a niños que tienen a la planta, llevar gratuitamente a niños en oncología, a aquellos otros que despotrican del gobierno. El gobierno es el mismo siempre, sea el que sea, y parecen estar a punto de iniciar un motín, una revolución o a rendir en el siguiente servicio. Algo van a hacer de un momento a otro por lo enérgicos que se ponen a la hora de cualquier discurso o discusión. Y bueno, en ese ámbito de los taxis, pues se me ocurrió aprovechar una cuestión sentimental para rendirles homenajes también sentimental a los taxistas. Yo soy nómada, hay gente sedentaria y hay gente nómada. Yo soy de los nómadas. Yo he sido fronterizo desde niño, de nacer en Algeciras, crecer allí en los años 60 con toda aquella idas y venidas de marroquíes, gibraltareños, británicos, los primeros guiris, las familias como la mía, que venían de la sierra a buscar trabajo en el puerto, y todo aquel mundo formidable que se diría cosmopolita, para mí me formó mucho. Y en Cádiz, cuando me vine a vivir a Cádiz con 12 años, Cádiz por aquel entonces todavía desembocaba en América, no estaba ensimismado dentro de las murallas por motivos históricos, sociales y económicos, como está ahora. Y era un Cádiz abierto que me enseñó que mi patria también podía ser el Caribe y que yo podría haber nacido, si la corriente me hubiera llevado hacia allá, en el Río de la Plata o en cualquier otro lugar de América. Por lo tanto, creo que la experiencia, ya sea personal, lectora, cinematográfica, nos nutre para poder interpretar desde la poesía esa experiencia, o nos nutre sencillamente para rechazarla y encerrarnos en mundos diferentes, quizás también experimentales, pero que a primera vista son mucho más intimistas. La experiencia nos marca, y la mía ha sido una experiencia nómada, felizmente nómada. Ahora mismo tengo un mono de aeropuerto absoluto, ¿no? Me encantaría que me hicieran 3 registros en una misma tarde. Necesito viajar. Estoy como un toro en el chiquero, escarbando las losetas de mi casa y esperando que más temprano que tarde, como la noche, recobre también el cielo. Manuel Caballero Bonal escribió acerca de ti, y de hecho así figura aquí en las solapas de este libro, lo que para mí es un juicio inapelable. Dijo que Téllez había acertado con la creación del mundo propio y autosuficiente que define al auténtico poeta. Yo, insisto, creo que eso es un juicio inapelable, pero me pregunto cómo ve ese universo desde su interior el poeta, que ya tiene muchos kilómetros con la mochila a la espalda en el ámbito de la vida y en el ámbito de la literatura. Esas palabras de Caballero Bonal fueron escritas para un prólogo sobre una recopilación de mis 6 primeros libros de poemas. Y a mí me congratuló mucho que el maestro tuviera esa opinión sobre una obra relativamente juvenil todavía, y en la que realmente buscaba eso, la conquista del estilo, que no es otra cosa que buscar una forma de interpretar personalmente la belleza.
Yo me resisto a publicar poemas que me suenen haya leído. En lugar de un déjà vu, un déjà lu. Hay demasiado en literatura, en música, en pintura. Si algo está escrito y por lo común de una manera mucho más rica y armónica que en mis propias palabras, pues ¿para qué voy a hacerlo? Prefiero entrar en mundos que desde mi punto de vista creo que quedan por interpretar, en intentar construir una atmósfera, un léxico, una estética propia. La poesía no es una actividad deportiva. La poesía es más bien una actividad gimnástica. Un poeta no compite con otros poetas, compite en todo caso con sí mismo y con la puñetera poesía, que a veces la señora poesía que diría Tito Muñoz se pone un poco impertinente y no nos deja seducirla como quisiéramos y nos fuerza a buscar la mejor manera de hacerlo por otras vías. Pero en eso consiste la construcción del poema y la construcción de la persona que escribe esos poemas. A mí me congratula que mis libros se lean más o menos, pero lo que me importa es intentar ser hasta cierto punto coherente con mi búsqueda, con mi pesquisa, que es más intimista que exterior y que es algo muy personal. La poesía tiene, no sé, algo así, a veces lo percibo como la poesía es un acto de exhibicionismo, porque a fin de cuentas lo que haces es mostrar tus propias tripas, algo que debería pertenecer a aquello que algunos llamaban hace ya 40 años la poesía secreta. Tienen la osadía de hacerlo público y que otras personas intenten interpretarlo y hacerlo suyo, que es lo que a fin de cuentas lo que más puede congratularle a uno, que sus coplas ya no sean de nadie, sino de todo aquel que quiera hacerlas propias, como diría Manuel Machado. Por lo tanto, yo pues vivo en ese intento de conquista del estilo, de coherencias, etcétera, y esa quizás sea una de las explicaciones por las que no he publicado poemas en los 10 últimos años. Probablemente hubiera reincidido en mi último libro, en La Grande Superficie, ya a ciertas edades uno tampoco tiene tantas cosas nuevas que decir y hay que decantarlas y esperar a que lleguen a su punto de cocción idóneo. Bueno, pues eso precisamente creo que nos da pie a que ahora le leas a quienes hoy nos acompañan precisamente tu poema que da título al libro, A los amores sucios. Así que cuando quieras. Bueno, Los amores sucios es no solo una reivindicación de la bendita suciedad del amor. El amor solo no nos ensucia cuando amamos por primera vez, cuando zarpamos de la inocencia ese mar tenebroso, ese territorio comanche en donde no sabemos qué es lo que nos aguarda. Las muescas del amor en la culata de la memoria ya nos va ensuciando felizmente, porque también esa suciedad nos da nuestro propio rostro y nos reconcilia con lo que hemos sido y lo que nos ha ido manchando a lo largo de la vida, ¿no? Pero también son los lugares donde el amor se ensucia. Ángel González nos regaló un inventario de lugares propicios al amor. Los míos no son distintos del maestro, pero creo que apuntan hacia otro rumbo. Los amores sucios. Los turistas aplauden a la puesta del sol. Así resulta obligatorio disfrutar del paisaje y presentir que esas dunas volverán a mi vista cuando el invierno truene o el tedio nos arañe. En lugares semejantes yo encontré la dicha, o al menos alivio para la soledad y el hastío. Qué jóvenes fuimos todos los veranos, qué libres creíamos que seríamos siempre,
comprábamos belleza, buscábamos países acaso parecidos a cuadros y a películas, al manual de uso para sonrisas perfectas, a carteles de turismo que nuestro rostro llevaran. Sin embargo, ahora, junto al rayo verde, el levante cálido y la ropa ibicenca, el recuerdo de la piel conduce casi siempre a lugares que no están en el mapa de los sueños. La memoria me lleva a oscuros talleres y afueras lluviosas, bares como antiguas máquinas tragaperras, estaciones términos, ciudades sin gracia y suaves amores sucios. No fue junto a las dulces arenas blancas, los templos dorados, las alfombras de Persia, el sol como un pájaro que huye del ocaso, donde solía venir el gozo a visitar mis horas. Bienvenidas las sombras y al rincón marchito, al que llegó el tiempo a besarme con gula, un coche a solas en polígonos industriales, olor a comida, fábricas vacías, desnudos pabellones. Contemplo el crepúsculo como un dije de plata, y es bello suponer que la noche inminente terminará seguro más temprano que tarde, y seremos luminosos otra vez y otro día. Pero mi alma retorna hacia alcobas modestas, pisos de estudiantes, casapuertas entornadas, habitaciones sin vistas, antros de humo. Éramos penumbra, pero tampoco importaba. No eran de seda oriental los vestidos de saldo, si acudía la joven de la vieja academia, la amante que olía a colonia barata, la mujer del suburbio con sus sueños inéditos. No hubo a menudo alhambras en los ojos vecinos, sino que fuimos caricias de tizne, cuerpos manchados. Estábamos desnudos también frente a la tarde, solo que los turistas no nos aplaudían. Bueno, pues esto ha sido todo desde el ciclo Música de Lobo que patrocina la Fundación Carlos Edmundo de Ory y Onda Cádiz. Gracias a todos por el privilegio de su compañía hoy.